Hoy vamos a meternos con un material de la 10ª semana y se titula Peligros y bloqueos del camino creativo. En nuestra misión hoy, pues, es desgranar un poco esos obstáculos, que a veces son, bueno, muy sutiles, casi espirituales, diría yo, que nos pueden frenar, según este documento, claro. Eso es. Y la perspectiva del texto es curiosa, ¿no? Presenta la creatividad como una energía, casi divina, dice, que fluye. Si estamos en sintonía, genial. Pero claro, el lío viene cuando nos resistimos, por miedo o por querer controlarlo todo, y ¡zas! Ahí activamos lo que llama un frenazo psíquico, y ahí pues surgen los bloqueos. Y parece que no son iguales para todos, ¿no? Que cada uno tiene como sus maneras favoritas de echar el freno. El texto habla de identificar esos patrones tóxicos. Vamos a ver si podemos sacar a la luz cuáles son y por qué funcionan, según lo que dice. Exacto. Empieza por algunos muy físicos, muy reconocibles. La comida, por ejemplo. Ojo, no habla de disfrutar comiendo, ¿eh? Sino de usar ciertos alimentos, pues azúcares, grasas, para sentirte como abotargado, ¿sabes? Incapaz de concentrarte. Es una forma, dice el texto, de poner el freno de mano cuando sientes que la energía creativa va, demasiado rápido y a saber dónde te lleva. Es interesante eso de frenazo psíquico. O sea, el texto sugiere que no es solo pereza o falta de disciplina. Es una resistencia activa, ¿verdad? ¿Dice algo más sobre por qué esa energía puede dar tanto miedo? Como para necesitar, bueno, atascar el sistema con comida, literalmente. Sí, sí, lo conecta directamente con el miedo a lo desconocido, claro, y a la intensidad, a la propia intensidad de esa energía creativa. Usar la comida para sentirte así, pesado, es una forma de volver a sentirte seguro, en un estado de menos energía, ¿entiendes? Aunque te cargues la creatividad. Menciona también, bueno, los clásicos, el alcohol y las drogas, como otros bloqueos muy conocidos. Claro, esos quizás son más obvios. Pero luego el texto se mete bastante a fondo con uno que igual es más civilino. La adicción al trabajo. Muchísimo. Le dedica un buen espacio. Describe ese estado de estar ocupado, pero no como productividad, sino como una forma muy sofisticada de autosabotaje. Rechazar cosas que te gustan o que necesitas, como dar un simple paseo, considerarlo una pérdida de tiempo productivo. El trabajo se convierte, según esta visión, en una cortina de humo para no escuchar lo que de verdad te pide el cuerpo o el alma, para evitar esa voz interior que te dice, oye, por aquí no es. De aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque el texto subraya algo que, bueno, es bastante crucial, creo yo. La adicción al trabajo, aunque como concepto sea relativamente nuevo, bueno, reconocido socialmente, tiene una aprobación externa brutal. Decir, estoy trabajando es como la excusa perfecta, ¿no? Nadie te lo va a cuestionar. Pero el texto te pregunta, a ver, ¿estás trabajando en lo que de verdad importa? ¿O trabajas para huir de ti mismo, de tus sentimientos, de tu llamada creativa? Exacto. Y señala una paradoja que da que pensar, ¿eh? A mucha gente le resulta más fácil echarse más trabajo encima. Incluso tareas creativas que propone el método original, como las famosas páginas matutinas. Ya sabes, escribir 3 páginas a mano cada mañana, sin filtro. Le resulta más fácil eso que simplemente permitirse un rato para la diversión, para jugar. ¿Y por qué? ¿Por qué esa resistencia a divertirse? ¿Qué dice el texto de eso? Porque suena raro, ¿no? Que un adicto al trabajo rechace algo placentero. Porque según el análisis del texto, la diversión de verdad, la espontánea, es peligrosa para el adicto al trabajo. ¿Por qué? Pues porque te puede abrir la puerta a la creatividad sin buscarla, a rebelarte contra esa rutina que te has montado, a conectar con tu poder personal. Y claro, eso para alguien que basa su seguridad en el control y en estar siempre ocupado, pues da mucho miedo. Es una amenaza a su sistema. Entiendo. El trabajo como un muro, ¿no? Para no enfrentarse a uno mismo, en cierto modo. El texto incluso propone un cuestionario, ¿verdad? Para ayudar a ver si
Si has caído en esa trampa. Bajo, te llevas curro a casa los fines o en vacaciones, sientes que tu valor como persona depende de lo productivo que seas, es una invitación a ser muy honesto con cómo usamos nuestro tiempo y nuestra energía. Y lo relaciona con una cita muy fuerte de César Chávez, que mete el texto: siendo realmente honestos con nosotros mismos, debemos admitir que nuestras vidas son lo único que de verdad nos pertenece. De modo que la utilización que hacemos de nuestras vidas es lo que determina el tipo de hombres que somos. Es una llamada a la responsabilidad sobre nuestro bien más preciado, el tiempo, nuestro tiempo vital. Incluso describe un complejo de Cenicienta del artista, esa persona que sueña con ir al baile, la creación, el proyecto, pero sigue ahí, limpiando las cenizas del trabajo rutinario, que muchas veces impone uno mismo, ¿eh? La sugerencia práctica que da el texto es, bueno, definir conscientemente qué es exceso para ti y establecer límites absolutos. Límites absolutos. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿A qué se refiere? Pues cosas concretas, ¿sabes? Decidir, los fines de semana no se trabaja, bajo ningún concepto. O no contesto emails ni llamadas de trabajo a partir de X hora. Proteger activamente el tiempo para cosas que no sean productivas. Incluso sugiere algo muy visual: colgar un cartel donde trabajas que diga: la adicción al trabajo es un bloqueo, no un bloque con el que construir, como un recordatorio constante. Vale. La adicción al trabajo como un gran bloqueo. Y encima socialmente aceptado. Pero el texto no se queda ahí, no. Menciona otros patrones. Cierto, cierto. Analiza también la obsesión con el amor. Sobre todo con el amor trágico, ¿sabes? El no correspondido, el complicado, quedarse atrapado dando vueltas a pensamientos dolorosos. Ay, si él o ella me quisiera, entonces sí que podría crear. Eso funciona, según el texto, como una forma de victimización que te chupa toda la energía. La energía que necesitarías para ponerte a hacer cosas creativas concretas. Cosas como ¿qué? Pon ejemplos. Sí, ejemplos del día a día. Esa energía obsesiva te impide encontrar la inspiración para, yo qué sé, reorganizar el salón, o apuntarte a esa clase de cerámica que te llama, o sentarte de una vez a reescribir ese relato que tienes ahí pendiente. La obsesión es como un velo, ¿sabes? Que tapa el miedo que hay debajo, el miedo a arriesgarte creativamente. Y así evitas pasar a la acción. Y menciona también el sexo en esta línea. Eso es. No el sexo en sí mismo, que quede claro, sino cuando la búsqueda compulsiva de nuevas parejas, o el flirteo constante, o las fantasías que te absorben. Cuando todo eso desplaza por completo la energía y el enfoque que necesitarías para terminar esa novela o preparar esa exposición. Es fundamental esa aclaración que hace el texto, ¿eh? Sí, lo recalca. La comida, el trabajo, el amor, el sexo, son cosas maravillosas de la vida. No son malos en sí. El problema viene con el abuso, cuando los usamos de forma compulsiva o excesiva para evitar otra cosa, para evitar el contacto con la propia creatividad y el miedo que eso nos puede dar. Entonces, más allá de la táctica concreta, comer, trabajar, obsesionarse, el mensaje central aquí parece ser que nos autosaboteamos, de forma activa, y que la raíz común de todos estos bloqueos, según dice el texto, es el miedo. Ese es el meollo de la cuestión, el miedo. Miedo a nuestro potencial real. Miedo a las posibilidades desconocidas que abre la creatividad. Miedo a la intensidad de la vida que sentimos cuando conectamos con esa energía. La elección de bloquear, ir a la nevera, aceptar más trabajo, llamar a esa persona que no te conviene, puede parecer casual, un impulso del momento. Pero el texto lo ve como un giro deliberado, de 180 grados. Una forma de darnos la espalda a nosotros mismos en el momento clave. De cortar el flujo por miedo a dónde nos pueda llevar. Y dice que funciona a corto plazo, ¿no? Como un alivio temporal, de esa ansiedad que te genera el vacío creativo, o ese potencial que quiere salir. Exacto, te da un alivio inmediato. Pero es una solución que falla estrepitosamente a largo plazo. Porque nos mantiene estancados, desconectados de nuestra fuente creativa, de nuestra vitalidad. Y aquí viene una idea interesante del texto sobre cómo salir de ahí. ¿Cuál? Simplemente decir, venga, ya no lo hago. Suena fácil decirlo. No, no tan simple. Propone que el primer paso es la conciencia. Reconocer tus mecanismos personales de bloqueo.
Es la comida, mi refugio, es el trabajo, son las relaciones complicadas. El simple hecho de empezar a ver el patrón justo cuando está ocurriendo ya le quita poder. Ya no es algo inconsciente. Y una vez que eres consciente de ese impulso de bloqueo, ¿qué haces con la ansiedad? Esa que, según el texto, viene justo antes del bloqueo. Aquí viene lo guay, lo que choca un poco al principio. En lugar de huir de esa ansiedad o taparla corriendo con el bloqueo de siempre, el texto sugiere intentar usarla como combustible. Sentir la inquietud, la incomodidad, y en vez de comer compulsivamente o lanzarte al trabajo extra, dirigir esa energía, conscientemente, hacia la acción creativa. Usar la ansiedad como gasolina para escribir, pintar, componer, diseñar, lo que sea que estés evitando. Utilizar la ansiedad. Pasar de verla como una señal de peligro a verla como energía disponible. Es un cambio de perspectiva total. Requiere valentía, claro. Pero bueno, el camino creativo tiene más desafíos, según el texto. No solo estos bloqueos activos, también habla de las sequías. Sí, las temidas sequías creativas. Esas temporadas que muchos artistas y creadores conocen bien, donde todo parece estéril, la inspiración se esfuma, el trabajo se siente forzado, mecánico, vacío, y surgen dudas profundas. ¿Tiene sentido seguir? ¿Sirve para algo esto? El texto las compara con atravesar un desierto interior, una etapa desoladora sin rumbo aparente. ¿Y qué propone el texto hacer en medio de ese desierto? ¿Esperar a que llueva o...? Todo lo contrario, la clave, insiste el texto, es seguir adelante. Aunque sea a duras penas, ¿sabes? Manteniendo alguna forma de práctica creativa mínima. Vuelve a mencionar las páginas matutinas como algo crucial aquí. Escribir cada mañana, aunque sientas que no tienes nada que decir, aunque te duela o parezca un gesto vacío, actúan como un salvavidas, como un hilo que te mantiene conectado, como un rastro que dejas en la arena. Cita a Meister Eckhart, un místico. Ciertamente es en la oscuridad donde uno encuentra la luz. Así que cuando estés en la oscuridad, quédate quieto. O sea, no forzar la inspiración a lo bestia, pero sí mantener la disciplina del acto creativo, aunque sea en mínimos. ¿Y por qué son necesarias estas sequías, según el texto? Porque suenan fatal. El argumento es que, aunque duelan, son fases necesarias del proceso. Nos obligan a soltar expectativas, a profundizar en nuestra conexión real con la creatividad, más allá de los resultados inmediatos. Dice que nos aportan claridad, humildad, compasión, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y lo más importante, afirma que estas sequías terminan. Y terminan no por arte de magia, sino porque hemos seguido adelante, porque hemos mantenido esa práctica mínima, aunque fuera arrastrándonos. Al final, florecen de formas inesperadas, como el desierto después de la lluvia. Interesante perspectiva sobre la sequía, sí. Luego el texto aborda otro tema, delicado, la fama. Sí, y la describe sin pelos en la lengua, una droga espiritual. Algo muy adictivo que, como muchas drogas, nunca sacia del todo. Siempre deja con hambre de más. Es crucial la distinción que hace entre la fama, la percepción externa, el reconocimiento público y el éxito, que sería la satisfacción interna por el trabajo bien hecho, ¿sabes? Esa sensación al final de un buen día creando. ¿Y cuál es el peligro de centrarse en la fama? Que desvía la atención del proceso creativo en sí a la imagen externa. Genera lo que el texto llama el síndrome del ¿qué tal voy?, donde la pregunta constante no es ¿qué tal va mi trabajo?, sino ¿cómo me ven los demás? ¿Me aprueban? ¿Soy lo bastante famoso? Esto, según el texto, crea una sensación permanente de carencia, porque la fama externa es incontrolable y nunca parece suficiente. Y, muy importante, puede erosionar tu capacidad de disfrutar de tus propios logros, incluso de alegrarte de verdad por los logros de otros. ¿Y el antídoto? Si la fama es una droga, ¿cómo? ¿Cómo se desintoxica uno, según el texto? El antídoto que propone es la autoaprobación radical. Cultivar activamente el reconocimiento y el cariño hacia uno mismo y hacia el propio trabajo, sin depender de la validación externa. Sugiere acciones concretas, casi simbólicas, como mimarte, comprarte flores, enviarte postales de ánimo. Afirma que, a la larga, las cartas de fans que de verdad necesitamos son las que nos escribimos a nosotros mismos, desde nuestro yo creativo más auténtico.
La cura real para la obsesión por la fama es, paradójicamente, volver a centrarse en el propio esfuerzo creativo, en el placer de hacerlo. Entendido. Volver al trabajo por el placer del trabajo mismo. Y muy ligado a la fama, el texto introduce otro, veneno, la competición. Exacto. Ese sentimiento que te entra cuando ves que alguien conocido, alguien que percibes como parecido a ti, parece avanzar más rápido o conseguir antes ese sueño que también es tuyo. El pensamiento tóxico de va a tener éxito en mi lugar, como si la creatividad fuera un juego de suma cero, ¿no? El texto lo califica también de droga espiritual, que envenena nuestro propio pozo creativo. ¿Por qué es tan perjudicial? ¿Qué le hace la competición a nuestro proceso? Nos saca totalmente de nuestro centro. Cuando te centras en lo que hacen los demás, dejas de escuchar tu propia guía interior, tu propio ritmo. Empiezas a hacerte las preguntas equivocadas. ¿Por qué él o ella y no yo? ¿Qué tiene de especial? Y sobre todo, empiezas a fabricar excusas para no hacer tu propio trabajo. La comparación constante te paraliza o te desvía. Entonces, ¿la propuesta es ignorar lo que hacen los demás? Suena difícil en un mundo tan conectado. No tanto ignorar, sino reenfocar. La tarea fundamental, insiste el texto, es volver la atención a tu propio proceso. Trabajé hoy en mi obra, fui fiel a mi visión, cumplí el plazo que yo mismo me marqué. Nuestra creatividad no puede definirse en relación a la de otros. El texto dice que comparar y juzgar es cosa de críticos, no de artistas en pleno proceso de creación. También aborda el mito de la originalidad absoluta, ¿verdad? Como si tuviéramos que crear algo de la nada, sin influencias. Sí, desmonta esa idea. Recuerda que toda obra creativa se nutre y dialoga con otras. La verdadera originalidad, sugiere, no está en ser radicalmente diferente a todo lo anterior, sino en ser radicalmente fiel a uno mismo, en ser el origen, la fuente, la patria de tu propio arte. Es un viaje de autenticidad, de autoconocimiento, no de aislamiento. Y advierte sobre otro efecto de esa mentalidad competitiva. Juzgar las ideas demasiado pronto. Exacto. La competición fomenta una actitud de pulgar arriba o pulgar abajo instantáneo, tanto con las ideas de otros como con las propias. Pero muchos proyectos creativos, dice el texto, necesitan tiempo para incubar, permiso para ser patitos feos al principio, para ser torpes o imperfectos antes de encontrar su forma final. El ego competitivo quiere un ganador claro ya, pero el arte a menudo necesita paciencia, exploración, permiso para equivocarse. Cita a Lao Tse de una forma muy pertinente. El que conoce a los demás es sabio. El que se conoce a sí mismo está iluminado. El foco tiene que estar en el autoconocimiento. Hemos cubierto mucho terreno, ¿eh? Bloqueos activos como la comida o el trabajo, las fases difíciles como las sequías, las trampas psicológicas de la fama, la competencia. Si tuvieras que destilar la esencia de lo que este texto nos dice sobre navegar el camino creativo, ¿cuál sería? Creo que la esencia es que el camino creativo, aunque puede ser una fuente de gozo increíble, es intrínsecamente vulnerable. Vulnerable a desvíos internos muy sutiles. El texto pone mucho el acento en la necesidad de una honestidad radical con uno mismo para reconocer estos patrones, ¿sabes? La adicción al trabajo disfrazada de virtud, la envidia competitiva, la búsqueda de validación externa. También subraya la importancia de la persistencia, de seguir adelante incluso cuando es difícil, como mantener las páginas matutinas en plena sequía. Y fundamentalmente propone la autoaprobación y la conexión con el propio proceso como el antídoto más poderoso contra las presiones externas y los miedos internos. Es un viaje que requiere tanto valentía como autocompasión, diría yo. Y el texto original no se queda solo en el diagnóstico, ¿verdad? También ofrece herramientas prácticas. Mencionaste algunas antes. Sí. El material completo incluye una serie de tareas, de ejercicios, diseñados para aplicar estas ideas en el día a día. Cosas como hacer un inventario honesto de las mortales, tus bloqueos personales los más potentes. Crear una lista de piedras de toque, esas pequeñas cosas que te traen felicidad genuina, que te conectan.
Confrontar la espantosa verdad sobre hábitos autodestructivos concretos. Establecer esos límites absolutos de los que hablábamos, sobre todo con el trabajo. Y practicar activamente el valorar las pequeñas victorias, los pasitos que das cada día. Son formas de llevar esta conciencia del análisis a la acción, a lo concreto, a lo cotidiano. Fascinante. La verdad es que hemos explorado a fondo estos peligros y bloqueos del camino creativo tal como los presenta este texto, desde los más obvios hasta los más insidiosos. El hilo conductor parece ser siempre ese miedo que está por debajo, y la necesidad constante de autoconciencia, de perseverancia y de un cierto grado de ternura hacia uno mismo en el proceso. Y para dejar una última reflexión ahí flotando, basándonos en esa idea de la sutileza, del autoengaño que a menudo envuelve estos mecanismos, podría ser que el bloqueo más efectivo, el más difícil de desactivar, sea precisamente aquel que hemos interiorizado tanto que ya ni siquiera lo vemos como un bloqueo, que lo consideramos parte de nuestra personalidad. ¿Una simple preferencia o un hábito inofensivo? Una pregunta para seguir dándole vueltas en nuestro propio camino creativo.